Kukua. Eh, ya Sander San Jorge Picorenchati ya. Van Quiripuena, estanda para Gueran. Pura Shatimatero, Guararich. Sumixari Quariste, Kunguari, Tsutsuki Kupanda. Kaure Tsundima Chama Sengide Geri Herrera Rincón. Inks Guaracuani, Guaracunara Sundiman en Kindeca, Tata Niño o Divino Niño Arsenchu. Ka Index Jura Sundini Manira Timboguera tienen Kindec La Palma. Pambita Watixon in Guarari Champerix not Canda para Corrección Gustatich. O Perú Mender Huat Chanks Ningon Gunguaric Orquesta Santa Cecilia. En Camberix Hanua Kindean Gustatich ka Indetuxan Guararich Purepin Durantani Arichindagak Sasanin Nani Guaran Sning Shas Warak ka Ambe Himboya Nanix Buenas Indenambe An Sharatan Tanga Istu Ambe Juriate Cuechan Himbongs Warasan. Bueno, pues la siguiente danza que viene se llama Danza de los Tsutsuki Kupanda o Flor de Aguacate. Hasta porra traen. Bueno, pues ya saben que vienen con porra. Y bueno, pues esta danza es dedicado al Divino Niño. Vienen del lugar de La Palma. En esta danza pues son 6 integrantes y en esta ocasión los viene a acompañar la Orquesta Santa Cecilia. Y les voy a leer un poco esta pequeña semblanza que nos hicieron favor de llegar. La danza de los Tsutsuki Kupanda o danza Flor de Aguacate. La comunidad de La Palma, municipio de Los Reyes, Michoacán, se localiza al oriente de la cabecera municipal. No es un pueblo indígena, pero se encuentra en una zona purépecha. La danza consta de 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres. Los hombres van vestidos con calzón de manta y camisa de manta, huarache, cruzado, máscaras, rasgos originarios de su comunidad, sombrero ancho y un bordón de madera hecho por los mismos. De este vestuario es como se vestían los antepasados de esta comunidad. El morral para cargar su herramienta, el bordón lo utilizaban para cuando subían al cerro. Esto solo era para apoyarse cuando estaban cansados, por eso lo llevaban en el hombro. Las mujeres van vestidas con guanengo y pañetes, 2 mandiles, un rebozo, las trenzas largas con sus coloridos listones y van descalzas. Cabe mencionar que los bordados de los calzones de manta y el guanengo y las camisas que llevan los hombres son bordados propios de la comunidad. La danza fue rescatada por la inquietud de unos jóvenes por su gusto de bailar y recordar sus tradiciones, ya que esta danza se baila en honor a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Esta Virgen fue encontrada en el camino La Palma, Zacán, en lugar conocido como Pucha. Los pobladores y esta pequeña danza que se formó en 1958 comenzaron a venerar a esta Virgen y desde ahí comenzó a bailarse esta danza en honor a la Virgen de Guadalupe. El 30 de abril se le venera al Divino Niño Jesús y a la patrona Nuestra Señora de Lourdes, que se celebra el día 11 de febrero. La danza va acompañada por una orquesta de música, la cual interpreta unos alegres sabajeños. Y bueno, pues en esta ocasión la orquesta que los acompaña es la Orquesta Santa Cecilia, para quienes les pido un fuerte aplauso. Y bueno, pues con ustedes la danza Tsutsuki Kupanda. Un fuerte aplauso también para ellos.
Montzungo Antanin, Guarari Chanengax, Jurana Cajini, Maniretimbo La Palma, Kist, Indengun Guaricua, Orquesta Santa Cecilia en Pambitan, Hapkin Guararichan. Ujeutas Chungu Manin, Gasku, Guangayas, Ambe Materjuran Bejurasheki. Bienvenidos nuestros vecinos de La Palma.